Hola, mucho gusto. Yo soy Diana Guayaquil y en conjunto con mis compañeras Ginger y Angie les vamos a hablar sobre el paper Fuente de la ineficiencia técnica de los pequeños productores de trigo en zonas anegadas seleccionadas en Etiopía. Enfoque de la función de producción translogarítmica. Siguiente, por favor. Este estudio se centra en analizar la productividad de los pequeños agricultores en una de las regiones más estratégicas de Etiopía, integrando factores técnicos, ambientales y socioeconómicos. El objetivo principal de la investigación es indagar la ineficiencia técnica y los factores que la determinan en la producción de trigo dentro de las áreas que sufren anegamiento prolongado. El estudio busca estimar qué tan eficientemente se utilizan los recursos, tales como la tierra, semillas, los insumos, para identificar el margen de mejora posible bajo las tecnologías existentes. Siguiente. Ya. El paper identifica una problemática crítica. Es que a pesar de que Etiopía es el segundo mayor productor de trigo del África subsahariana, el país sigue siendo un importador neto de cereales para satisfacer su demanda interna. Entonces, ¿por qué si se produce tanto trigo, aún se sigue importando? Se menciona que esto se debe a factores como el bajo rendimiento, la dependencia del pequeño productor o la carencia de infraestructura, diferentes niveles de educación, entre otros. Siguiente, por favor. Como característica del área de estudio, tenemos que la investigación se localiza en la zona de Ars, específicamente en los distritos de Arsirop y Digelu-Tijo, conocido como el canasto de trigo de Etiopía, por su alta contribución a la producción nacional. Siguiente. Una característica distintiva es la predominancia de vertisoles. Esto es un tipo de tierra que tienen una alta capacidad de retención de agua, provocando anegamiento, lo que quiere decir almacenamiento excesivo de agua, que limita el rendimiento del cultivo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. En esta zona el trigo es el cereal principal de estos distritos. En promedio, los agricultores dedican cerca del 46% de su tierra cultivada a este grano en específico. Siguiente. Bueno, pues estas zonas permitieron que la recolección de datos primarios mediante encuestas estructuradas nos otorguen información detallada sobre el uso de insumos, producción, características socioeconómicas del productor, entre otras. Y esto hizo posible aplicar un modelo econométrico robusto denominado frontera estocástica. Siguiente. En cuanto a las características principales del problema, em, tenemos la baja eficiencia técnica en la producción de trigo. El estudio identifica que los pequeños productores de trigo operan en promedio con una eficiencia técnica del 55%, lo que indica que no están utilizando de manera óptima los insumos disponibles para maximizar la producción. Siguiente, por favor. Otra de las características, siguiente, ajá, es las limitaciones en la adopción tecnológica. La baja eficiencia está asociada también al acceso limitado a información técnica, a la débil difusión de las tecnologías mejoradas y a una insuficiente capacitación agrícola. Siguiente. Bien, bien, la metodología de este estudio se centra en la teoría de la producción. El tipo de estudio es de corte transversal, no experimental. La muestra que se tomó fue de 157 productores, donde se les hicieron encuestas estructuradas como datos primarios. Como datos secundarios, también se recopiló información de fuentes publicadas y de las oficinas de los agrícolas. La variable independiente principal es la producción del trigo, que esta se la midió en gramos. También se identificaron los insumos para para la función de la producción, que en estos entraría pues la tierra destinada al trigo en hectáreas, también las tres variables medidas en costos, como el costo de la semilla, el costo de agroquímicos, que entrarían los fertilizantes, los herbicidas y los fungicidas, y también el costo de tracción, que sería para el arado. Bien, el modelo importante para este estudio fue el análisis de la frontera estocástica.
Este es muy importante porque en la agricultura, pues, la producción depende tanto del productor como de factores externos, como el clima, plagas o errores de medición. Entonces, esta fórmula permite separar el error del modelo en dos componentes. Aquí podemos ver que también usaron la función translog con eficiencia técnica. En esta función podemos ver, en esta fórmula, podemos ver que se sacó el logaritmo de la variable dependiente y sub i igual a la función beta sub 0 más la sumatoria de j igual del 1 evaluado del 1 al 4. También podemos ver que es bueno, es una fórmula larga que continúa con la otra parte que es la función de beta sub jk, logaritmo del insumo x, que es insumo, sub ij más la sumatoria de j menor o igual a k, evaluado del 1 al 4. Entonces, al final podemos ver eh, que continúa con la función del logaritmo k, logaritmo x, perdón, sub ij, logaritmo x sub ik más los dos componentes. B sub 1 sería el ruido aleatorio. Esto significa que son factores donde el productor no tiene el control. Factores como el clima, las plagas, y el U sub I, esta diferencia de B sub I menos B menos U sería, la U sería la ineficiencia técnica. Estos son factores que representan la distancia del agricultor respecto a la frontera. Bueno, luego de sacar el valor de la máxima verosimilitud, se obtiene el valor de ineficiencia. El valor de ineficiencia. En ese artículo pues, no solo se calcula la eficiencia, sino que también se analizan factores que explican la ineficiencia. Como función de variables socioeconómicas, tenemos el acceso al mercado, tenemos variables aquí que fueron combinadas con los insumos, la edad, la educación, el género, la fragmentación, el valor del equipo y el acceso al mercado de productos. Esta metodología combina la microeconomía de la producción y la econometría aplicada. Estiman pues una frontera de producción que separa el ruido de la ineficiencia y calcula también la eficiencia técnica de cada productor y luego explica esta ineficiencia con características del hogar y del mercado. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches. Ya finalmente he dado todos los estudios que hemos podido observar durante esta breve exposición. Ya podemos obtener los resultados. En cuanto al nivel de eficiencia técnica, el estudio encontró que esta es un promedio de los productores de trigo que resultaba en el 55%. Es decir, que siendo una tierra tan fértil, no se obtenía más que solo del 100% solo se podía usar solo se usaba efectivamente el 55% de todo la- las virtudes que se pueden obtener de por sí de este tipo de tierras, ¿no? También los niveles de eficiencia técnica presentaron alta variabilidad entre agricultores, es decir, que se pudieron conocer que había muchos tipos de distinciones entre las personas que se tomaron en cuenta para estos estudios. Siguiente, por favor. También en cuanto al potencial de aumento de la producción, en estos resultados se puede indicar que con la tecnología y los insumos actuales, los productores podrían incrementar la producción hasta en un 45%, recordando que el tipo de tierra es característica por tener una gran fertilidad, pero resulta que no se le puede dar el uso adecuado porque no existen las adecuaciones ni la tecnología
que convenga realmente para evitar que haya este daño a la planta y a la tierra como tal, porque absorbe o porque se queda emposada mucha agua. Asimismo, este aumento es posible sin ampliar el área cultivada ni aumentar el uso de insumos. Es decir, que al aplicar la tecnología adecuada, podríamos, con las mismas hectáreas que se ha venido trabajando, obtener un rendimiento mucho más alto. Siguiente, por favor. Asimismo, los factores que reducen la ineficiencia técnica. Gracias al modelo que nos pudo explicar Ginger, pudimos encontrar que a mayor nivel educativo del productor, reduce la ineficiencia. Es decir, que el poder capacitar a cada uno de los productores va a ayudar a que ellos conozcan la forma correcta de utilizar los embrios o de implementar las tecnologías para que las plantas, que en este caso sería el cultivo de trigo, no se vea afectado por el exceso de agua que suele quedar. Asimismo, el género del productor tiene un efecto significativo, siendo las mujeres más eficientes. También que una mayor fragmentación de parcelas reduce la ineficiencia técnica. Además, el acceso a mercados de insumos y productos mejora la eficiencia productiva. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la relevancia del manejo agrícola, pues los resultados sugieren que el bajo desempeño productivo está asociado a deficiencias en el manejo del suelo, agua y nutrientes. También existe una brecha entre las prácticas actuales y las mejores prácticas disponibles. Siguiente, por favor. Otro punto importante en los resultados fueron las implicaciones económicas obtenidas, pues desde una perspectiva de economía agrícola, la ineficiencia técnica representa pérdidas económicas evitables, pues al mejorar la eficiencia podemos aumentar ingresos rurales, rentabilidad del cultivo y seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. En este pequeño cuadro podemos observar una mejor distinción de cómo fueron los resultados obtenidos en relación a los objetivos del estudio. En cuanto a medir eficiencia técnica, pudimos encontrar que la eficiencia promedio fue del 55%. ¿Cuáles fueron las brechas que se identificaron? Las brechas productivas que se identificaron, que potencia un aumento del 45%. Aplicar correctamente las tecnologías, vamos a ver cómo el aumento se va a ver de una manera bastante evidente. Asimismo, analizar factores explicativos, tanto la educación, el género, la fragmentación y mercados, son factores que nos van a poder corroborar y a apoyar al tema de ser más eficientes en este tipo de eh, entorno. Y proponer mejoras, pues como mencionamos, la capacitación y difusión tecnológica son bases para poder incrementar estos beneficios. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las limitaciones, pudimos encontrar que los resultados se limitan a dos distritos específicos. Es decir, que no podemos generalizar que todo esto que estamos encontrando en este paper va a poder ayudar a toda la región. Asimismo, el uso de datos de un solo periodo agrícola impide analizar cambios dinámicos en la eficiencia. Es decir, es muy importante tomar en cuenta otro tipo de cultivos. Como punto final, la información proviene de encuestas, lo que puede introducir errores de medición, pues no todas las encuestas cubren una verdad absoluta, entonces eso también puede perjudicar o haber perjudicado un poco en cuanto a nuestros resultados. Finalmente, las conclusiones. Podemos decir que los productores de trigo representan una eficiencia técnica promedio del 55%, evidenciando una brecha productiva significativa. También existe un potencial de incremento de hasta el 45% en la producción de trigo, sin aumentar el uso de insumos. También la ineficiencia técnica está influenciada por factores socioeconómicos.
También que el bajo rendimiento de trigo en vertisoles anegados se debe principalmente a un manejo subóptimo del suelo y del agua. Y finalmente, la capacitación agrícola y la difusión de mejoras prácticas son intervenciones claves para mejorar la productividad. Muchas gracias.